existe una idea profundamente arraigada en casi todas las culturas humanas. La muerte es el final inevitable de toda experiencia. Un punto definitivo, absoluto, silencioso. Crecemos sabiendo que algún día nuestro cuerpo dejará de funcionar, que la conciencia se apagará, que el flujo continuo de pensamientos, recuerdos y sensaciones simplemente cesará. No solemos cuestionar esta certeza. La aceptamos como un hecho tan básico como la gravedad o el paso del tiempo. Pero en física, las ideas más peligrosas no son las extravagantes, sino aquellas que parecen demasiado obvias como para ser examinadas. En este episodio no hablaremos de promesas espirituales ni de consuelo emocional. No hablaremos de almas en el sentido religioso, ni de reencarnación, ni de vida después de la muerte como la imaginan las tradiciones antiguas. Hablaremos de una posibilidad que surge directamente del corazón de la física moderna. Una posibilidad tan extraña que muchos científicos prefieren no pensar en ella durante demasiado tiempo. Una idea que no ofrece consuelo, sino una inquietante pregunta sobre la continuidad de la experiencia. Imagina, por un momento, que la muerte no es un evento que puedas experimentar. No porque no ocurra, sino porque, desde tu punto de vista, nunca llegas a observarla. Imagina que cada vez que el universo se aproxima a un estado en el que tu conciencia debería desaparecer, la realidad toma otro camino. No por magia, no por intervención externa, simplemente porque las leyes fundamentales permiten que existan múltiples resultados posibles, y tu experiencia siempre continúa en aquel en el que sigues existiendo. Esta idea no nació en la ciencia ficción. Nació como una consecuencia incómoda de la mecánica cuántica. La teoría más precisa que hemos construido para describir el comportamiento de la realidad en su nivel más profundo. Una teoría que funciona con una exactitud asombrosa y que, al mismo tiempo, desafía casi todo lo que creemos saber sobre el mundo. La mecánica cuántica no describe un universo sólido y único. Describe un universo de probabilidades, estados que existen al mismo tiempo. Resultados que no están definidos hasta que ocurre una medición. Durante décadas, los físicos han debatido qué significa realmente esta extraña matemática. ¿Colapsa la realidad cuando observamos? ¿O todos los resultados ocurren, cada uno en su propia rama del universo? Aquí es donde comienza la grieta. Si todas las posibilidades realmente ocurren, si el universo se divide continuamente en múltiples versiones de sí mismo, entonces surge una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre con la experiencia subjetiva dentro de ese proceso? ¿Qué ocurre con el observador que vive dentro de un sistema cuántico y no fuera de él? Desde fuera, un experimento puede tener múltiples resultados. Desde fuera, un observador puede morir en la mayoría de ellos. Pero desde dentro, desde la perspectiva de la conciencia que experimenta el mundo, solo hay una línea continua de percepción, una sola secuencia de momentos vividos. Y esa secuencia, por definición, solo puede existir allí donde la conciencia sigue funcionando. Este es el punto exacto donde la física deja de ser cómoda. Porque si tomamos en serio la idea de múltiples universos, y si aceptamos que la experiencia subjetiva no puede observar su propia ausencia, entonces la noción de un final absoluto comienza a resquebrajarse. No como una promesa de eternidad feliz, sino como una paradoja profunda sobre lo que significa existir. La teoría que exploraremos en este podcast no afirma que el cuerpo sea inmortal. No afirma que seamos indestructibles. Al contrario. Desde una perspectiva externa, la muerte ocurre constantemente. Personas mueren todos los días. Las estadísticas funcionan. Las probabilidades se cumplen. El universo no se detiene para nadie.
Pero desde la perspectiva interna, desde el punto de vista de la experiencia consciente, el relato podría ser radicalmente distinto. Tal vez nunca experimentamos el momento en el que dejamos de existir. Tal vez cada vez que el universo tiene la opción de continuar con una versión en la que seguimos conscientes, esa es la única versión que podemos experimentar. No porque sea la más probable, sino porque es la única en la que existe un observador. Este concepto recibe un nombre inquietante: inmortalidad cuántica. No es una teoría aceptada, ni demostrada, ni cómoda. Es una consecuencia lógica que emerge cuando se combinan dos ideas fundamentales: la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica y la naturaleza subjetiva de la experiencia. Muchos físicos la consideran un experimento mental extremo. Otros prefieren ignorarla por completo. No porque sea refutable, sino porque es difícil vivir con sus implicaciones. Porque si la experiencia nunca termina, entonces la pregunta no es si morimos, sino en qué tipo de universos seguimos existiendo. ¿Y qué significa continuar existiendo cuando las probabilidades se vuelven cada vez más extrañas? A lo largo de este podcast, no buscaremos convencerte de que esta teoría sea verdadera. No afirmaremos certezas donde no las hay. Nuestro objetivo es más sutil y quizás más perturbador. Exploraremos cómo una teoría física perfectamente coherente puede conducir a una idea que desafía nuestra intuición más profunda sobre la vida, la muerte y la identidad. Avanzaremos lentamente. Construiremos el contexto necesario. Observaremos cómo la física llegó hasta aquí, paso a paso, sin saltos ni exageraciones. Y solo al final, cuando todas las piezas estén sobre la mesa, podremos contemplar la pregunta completa, en silencio. Porque algunas ideas no necesitan ser aceptadas para cambiar la forma en que miramos la realidad. Y esta es una de ellas. Acto I, parte 1. Durante siglos, la realidad pareció sencilla. El mundo existía de una sola manera, en un solo estado, siguiendo leyes claras y continuas. Un objeto estaba aquí o allí. Un evento ocurría o no ocurría. El futuro aún no existía. El pasado ya estaba fijado. Y el presente avanzaba como una línea estable. Esta visión no solo era intuitiva, era profundamente tranquilizadora. Nos permitía pensar que el universo era, en esencia, comprensible. Todo empezó a cambiar a comienzos del siglo XX, cuando los físicos comenzaron a observar fenómenos que no encajaban en ese marco. La luz se comportaba como una onda y como una partícula. Los electrones parecían estar en varios lugares a la vez. Los resultados de los experimentos no podían predecirse con certeza, solo con probabilidades. No se trataba de errores de medición. Era la realidad misma la que se comportaba de una manera inesperada. La mecánica cuántica nació como una herramienta matemática para describir estos resultados extraños. Funcionaba de manera impecable. Con ella se pudieron construir láseres, semiconductores, relojes atómicos y toda la tecnología moderna. Pero mientras las ecuaciones daban respuestas correctas, el significado de esas respuestas se volvía cada vez más inquietante. En el corazón de la mecánica cuántica hay una idea fundamental. Los sistemas no poseen propiedades definidas antes de ser medidos. Un electrón no tiene una posición exacta hasta que alguien la observa. Una partícula no elige un estado concreto hasta que ocurre una interacción que lo fuerza a hacerlo. Antes de eso, el sistema existe como una superposición de posibilidades. Esta superposición no es una metáfora, no es ignorancia humana, es una descripción literal del estado físico. Matemáticamente, todas las posibilidades coexisten al mismo tiempo, cada una con una cierta probabilidad asociada. Y sin embargo, cuando medimos,
siempre observamos un solo resultado. Durante mucho tiempo, los físicos aceptaron esta extrañeza sin intentar comprenderla por completo. La llamada interpretación de Copenhague proponía una solución práctica. No preguntes qué ocurre realmente antes de la medición. La teoría funciona. Eso es suficiente. Pero esta actitud dejaba una pregunta sin respuesta. Una pregunta que no desaparecía con el paso del tiempo. ¿Qué es exactamente una medición? ¿Es un proceso físico objetivo? ¿O requiere un observador consciente? ¿Dónde ocurre la frontera entre lo cuántico y lo clásico? Estas preguntas no eran filosóficas por capricho. Eran consecuencias directas de la teoría. Y cada intento de responderlas llevaba a escenarios cada vez más extraños. Uno de los desarrollos más radicales surgió cuando algunos físicos decidieron eliminar por completo la idea del colapso. En lugar de asumir que la superposición desaparece al medir, propusieron que nunca desaparece. Que todas las posibilidades continúan existiendo, pero separadas en diferentes ramas de la realidad. Según esta visión, cada evento cuántico divide el universo. En una rama ocurre un resultado, en otra ocurre otro. Y así, constantemente, la realidad se multiplica en una enorme estructura de universos paralelos, cada uno coherente en sí mismo, cada uno siguiendo su propia historia. Desde fuera, esta idea parece extravagante, pero matemáticamente no añade nada nuevo a la teoría. No introduce fuerzas adicionales ni rompe las ecuaciones existentes. Simplemente toma la mecánica cuántica al pie de la letra. Aquí aparece un detalle crucial. Si el universo se ramifica de esta manera, entonces los observadores también lo hacen. Cada versión de ti continúa existiendo en una rama distinta, experimentando un resultado específico. Cada versión tiene recuerdos coherentes, una historia personal consistente y la sensación ininterrumpida de ser la misma persona que fue hace un momento. Desde este punto de vista, no existe una única línea de futuro. Existen innumerables líneas, y cada una contiene una versión consciente del observador. Pero cada una de esas versiones solo es consciente de su propio camino. Esta idea por sí sola ya es perturbadora. Pero aún no hemos llegado al punto verdaderamente inquietante. Porque si aceptamos que la conciencia está ligada a procesos físicos, y si esos procesos siguen las leyes cuánticas, entonces la experiencia subjetiva no puede existir en ramas donde esos procesos se interrumpen por completo. No hay observación posible en un estado donde no hay conciencia. Esto introduce una asimetría profunda entre la descripción externa y la experiencia interna. Desde fuera, podemos describir un conjunto de ramas en las que un observador deja de existir. Desde dentro, esa experiencia nunca ocurre. No puede ocurrir. No hay nadie allí para experimentarla. Por ahora, no sacaremos conclusiones. Solo hemos establecido el escenario. Un universo gobernado por probabilidades. Una realidad que se ramifica constantemente. Observadores que existen en múltiples versiones, cada una convencida de ser la única. En las siguientes partes, exploraremos con más cuidado qué significa realmente ser un observador dentro de este tipo de universo. ¿Y por qué esta pregunta, aparentemente abstracta, tiene consecuencias profundas para nuestra comprensión de la vida y la muerte? Por ahora, basta con una idea simple y silenciosa. La física moderna no solo describe cómo funciona el mundo, describe múltiples mundos funcionando al mismo tiempo. Acto 1, parte 2. Para comprender por qué la mecánica cuántica conduce a preguntas tan profundas sobre la experiencia, es necesario detenerse en una idea aparentemente simple. El observador. En la física clásica, el observador no desempeña ningún papel especial.
El mundo existe de la misma manera, independientemente de que alguien lo mire o no. Una montaña no cambia porque nadie la observe. Un planeta sigue su órbita, incluso en un universo vacío. La mecánica cuántica rompe esta intuición de forma sutil, pero decisiva. En los experimentos cuánticos, el acto de medir no es un detalle secundario. Cambia el sistema. Define el resultado. Sin una medición, el sistema permanece en una superposición de estados posibles. Con la medición, aparece un resultado concreto. Durante mucho tiempo, esta transición fue tratada como una regla práctica, no como un proceso físico plenamente comprendido. Esto llevó a una pregunta incómoda. ¿Qué cuenta exactamente como una medición? ¿Es suficiente una interacción con otro sistema físico? ¿O es necesaria la presencia de un observador consciente? La teoría, tal como está formulada, no da una respuesta clara. Las ecuaciones describen la evolución de las probabilidades, pero no explican por qué experimentamos un solo resultado y no muchos a la vez. Para evitar esta ambigüedad, algunos físicos propusieron una idea radicalmente sencilla. Nunca ocurre un colapso real. El universo siempre evoluciona de manera continua y determinista según las ecuaciones cuánticas. Lo que llamamos resultado es simplemente la experiencia de un observador que se encuentra en una rama particular de la superposición. En esta visión, el observador no crea la realidad, pero tampoco es externo a ella. Es parte del sistema. Cuando ocurre una medición, el observador se entrelaza con el objeto medido. El resultado no es único a nivel global, pero sí lo es a nivel local, dentro de cada rama. Este entrelazamiento tiene una consecuencia importante. Desde la perspectiva interna, la experiencia siempre es coherente. No percibimos superposiciones, no vemos múltiples resultados superpuestos. Vemos un mundo clásico, estable, con una historia consistente. La extrañeza cuántica queda oculta bajo esta apariencia familiar. Pero esa apariencia es solo una sección muy específica de una estructura mucho más grande. Imagina una bifurcación silenciosa en la realidad, ocurriendo a escalas invisibles. En cada una versión del observador continúa su camino, sin conciencia de las otras versiones. No hay comunicación entre ramas. No hay memoria compartida. Cada observador vive con la convicción absoluta de que su experiencia es la única que existe. Aquí surge una cuestión clave. Si todas las ramas existen por igual, ¿qué determina cuál de ellas experimentamos? Desde el punto de vista matemático, ninguna es privilegiada. Todas siguen las mismas leyes. Todas contienen una versión válida del observador. Sin embargo, desde el punto de vista subjetivo, siempre nos encontramos en una sola. Tradicionalmente, esta pregunta se responde con probabilidades. La probabilidad de encontrarnos en una rama específica depende de la amplitud cuántica asociada a ella. Las ramas más probables son aquellas que, estadísticamente, la mayoría de los observadores experimentan. Pero esta explicación introduce una tensión sutil, porque la probabilidad describe conjuntos, no experiencias individuales. Desde fuera, podemos hablar de porcentajes, de distribuciones, de promedios. Desde dentro, solo hay una experiencia continua, sin alternativas visibles, y esta experiencia no puede saltar entre ramas ni comparar resultados. Simplemente continúa. Este detalle suele pasar desapercibido, pero es fundamental. La experiencia subjetiva no es un muestreo aleatorio de todas las posibilidades. Es una línea continua que existe solo allí donde las condiciones físicas permiten que exista. Si una rama deja de contener un observador consciente, esa rama deja de ser experimentable desde dentro. Por ahora, esto no implica nada extraordinario.
En la vida cotidiana, las ramas en las que un observador deja de existir son simplemente ramas en las que esa persona muere. Desde fuera, esto ocurre todo el tiempo. Desde dentro, la experiencia se interrumpe. O al menos, eso es lo que asumimos. La pregunta es si esa interrupción puede ser experimentada. La mecánica cuántica no describe la experiencia de dejar de existir. Describe la evolución de estados físicos. Y si la conciencia está ligada a esos estados, entonces solo puede existir donde esos estados continúan. Allí donde no continúan, no hay experiencia que registrar. Este razonamiento no es una conclusión todavía. Es una preparación. Una forma de afinar la pregunta antes de formularla por completo. En las siguientes partes, comenzaremos a explorar escenarios concretos. Experimentos mentales diseñados no para demostrar una teoría, sino para revelar una tensión profunda entre lo que describimos desde fuera y lo que se vive desde dentro. Por ahora, basta con mantener una idea en silencio. El universo puede dividirse en muchas historias, pero la experiencia solo puede seguir una. Para avanzar un poco más, necesitamos introducir una herramienta clásica de la física: el experimento mental. No es un experimento real, no requiere laboratorios ni instrumentos. Es una situación cuidadosamente diseñada para revelar las consecuencias lógicas de una teoría. En la historia de la física, algunos de los avances más profundos comenzaron de esta manera, en silencio, con una pregunta formulada con precisión. Imaginemos un sistema cuántico simple, aislado del resto del universo. Dentro de él hay un proceso que puede evolucionar de dos maneras distintas. En una, el sistema continúa funcionando sin interrupciones. En la otra, el sistema se detiene de forma irreversible. Desde el punto de vista matemático, ambas posibilidades existen al mismo tiempo, cada una con su propia amplitud. Ahora añadimos un observador. No un observador externo, mirando desde fuera, sino un observador que forma parte del propio sistema. Su conciencia depende del funcionamiento continuo de ese proceso físico. Si el proceso se interrumpe, la experiencia se interrumpe con él. Desde una perspectiva externa, el sistema evoluciona hacia una superposición de dos estados. Uno en el que el observador sigue consciente y otro en el que no. Ambas ramas existen en la descripción completa del universo. Ambas son igualmente reales dentro de la teoría. Pero desde la perspectiva interna, algo extraño ocurre. El observador no puede experimentar la rama en la que su conciencia se detiene. No hay percepción posible allí. No hay recuerdo. No hay observación del fin. Desde dentro, la única experiencia posible es aquella en la que el proceso continúa. Este razonamiento no depende de emociones ni de deseos. No afirma que el observador quiera sobrevivir. Simplemente señala que la experiencia consciente solo puede existir en estados donde la conciencia existe. Es una tautología silenciosa, pero poderosa. En la vida cotidiana, solemos pensar en la muerte como un evento que ocurre a alguien, algo que puede ser vivido, al menos desde el exterior. Pero desde el interior, desde la experiencia misma, la muerte no puede ser observada. Solo pueden observarse estados previos a ella. Este detalle, aparentemente trivial, adquiere un peso enorme en un universo cuántico. Porque si cada evento físico se ramifica en múltiples resultados, entonces también lo hacen los eventos que amenazan la continuidad de la conciencia. En la mayoría de las ramas, el proceso se detiene. En algunas, continúa. Y desde el punto de vista externo, esas ramas donde continúa pueden ser extremadamente improbables. Pero la improbabilidad no impide la existencia. Aquí aparece una tensión fundamental entre estadística y experiencia. Las leyes de la física describen lo que ocurre en conjuntos de sistemas.
Hablan de frecuencias, de probabilidades, de resultados esperados. Pero la experiencia consciente no es un conjunto. Es una trayectoria única, una secuencia ininterrumpida de momentos vividos. Desde fuera, podemos decir que la probabilidad de supervivencia es cercana a cero. Desde dentro, mientras exista al menos una rama en la que la conciencia continúa, esa será la única experiencia posible. Este contraste no implica que las leyes estadísticas sean falsas. Implica que describen algo distinto de lo que describe la experiencia subjetiva. Hasta aquí, seguimos sin afirmar nada extraordinario. Solo estamos aplicando la lógica de la mecánica cuántica a un sistema que incluye al observador. Y sin embargo, el resultado ya comienza a incomodar, porque sugiere que la continuidad de la experiencia no está determinada por lo que es más probable, sino por lo que es posible. En este punto, muchos físicos levantan una objeción inmediata. Señalan que este razonamiento confunde niveles de descripción, que mezcla física objetiva con experiencia subjetiva, que extrapola más allá de lo que la teoría permite. Estas críticas son importantes y las abordaremos más adelante. Pero antes de hacerlo, necesitamos comprender por qué este tipo de razonamiento no puede descartarse tan fácilmente. La mecánica cuántica no ofrece una descripción privilegiada de la experiencia. No dice qué es la conciencia ni cómo surge. Pero sí impone restricciones claras. Cualquier experiencia debe corresponder a un estado físico posible. Y cualquier estado físico posible existe, en alguna rama, según la interpretación de muchos mundos. Esto significa que, mientras exista una trayectoria física coherente que permita la continuidad de la conciencia, esa trayectoria no puede ser excluida de la descripción completa del universo. Desde fuera, puede parecer una excepción insignificante, una rama entre infinitas. Desde dentro, es todo lo que hay. Este razonamiento no prueba nada. No demuestra que la experiencia sea eterna. No demuestra que la conciencia nunca termine. Solo muestra que la idea de un final absoluto no es tan sencilla como parece en un universo cuántico. Nos obliga a replantear una suposición básica: que la muerte es un evento simétrico, experimentable desde dentro y desde fuera de la misma manera. Tal vez no lo sea. Tal vez, desde la perspectiva de la experiencia, solo exista una secuencia continua de estados conscientes, cada uno siguiendo al anterior, mientras la física lo permita. En la próxima parte, comenzaremos a examinar las consecuencias de esta idea con más detalle. No en abstracto, sino a través de escenarios más específicos, donde la intuición falla y la teoría muestra su lado más inquietante. Por ahora, basta con reconocer esto. En un universo cuántico, la experiencia y la estadística no cuentan la misma historia. Antes de avanzar hacia consecuencias más extremas, es importante detenerse y aclarar una confusión común. Cuando hablamos de múltiples ramas del universo, no estamos hablando de copias borrosas ni de mundos inestables. Cada rama es tan real, tan coherente y tan completa como cualquier otra. Las leyes de la física funcionan en todas ellas. La historia avanza. Las causas producen efectos. Desde dentro, nada parece extraño. La extrañeza solo aparece cuando intentamos comparar ramas entre sí. En la vida cotidiana, asumimos que hay una continuidad clara entre causa y efecto, entre riesgo y resultado. Si una acción tiene una probabilidad extremadamente baja de éxito, esperamos que el fracaso sea el desenlace más probable. Y, en términos estadísticos, eso es correcto. Pero la estadística describe conjuntos de resultados, no trayectorias individuales de experiencia. En un universo cuántico, esta diferencia se vuelve crucial. Imaginemos una situación límite.
un evento físico con dos posibles desenlaces. En uno, el sistema que sostiene la conciencia continúa funcionando. En el otro, se interrumpe de forma definitiva. La probabilidad del primer desenlace es ínfima, tan pequeña que, desde cualquier punto de vista práctico, puede considerarse nula. Desde fuera, la conclusión es clara. Casi todas las ramas contienen un desenlace fatal. El conjunto de ramas donde la conciencia continúa es despreciable. El observador, en términos estadísticos, no sobrevive. Pero desde dentro, la pregunta es distinta. ¿Puede la experiencia consciente encontrarse en una rama donde no existe? La respuesta es trivial y al mismo tiempo decisiva. No. La experiencia solo puede darse allí donde las condiciones físicas la permiten. Por lo tanto, mientras exista al menos una rama coherente donde la conciencia continúe, esa será la única que pueda ser experimentada. Este razonamiento no niega la muerte. No afirma que no ocurra. Afirma algo más sutil, que la muerte es un evento externo, observable desde otras ramas, pero no necesariamente desde la propia experiencia. Aquí es donde muchas intuiciones fallan. Estamos acostumbrados a pensar en la probabilidad como una guía directa de lo que viviremos. Pero en realidad, la probabilidad guía lo que ocurre en promedio, no lo que ocurre en una experiencia específica. En la mayoría de los contextos, esta diferencia no importa. En un universo cuántico ramificado, sí. Esto nos obliga a reconsiderar el papel del observador no como un testigo pasivo, sino como una condición necesaria para que exista experiencia alguna. La experiencia no se distribuye uniformemente entre todas las ramas. No puede hacerlo. Solo existe en aquellas donde el observador existe. Esta selección no es un proceso físico adicional. No es una fuerza. Es simplemente una consecuencia lógica de lo que significa experimentar algo. Hasta ahora, hemos evitado cuidadosamente poner nombres a estas ideas. Hemos hablado de continuidad de la experiencia, de ramas, de observadores internos. No hemos afirmado ninguna conclusión definitiva. Este cuidado es intencional, porque el paso siguiente es el que suele generar rechazo. Si seguimos este razonamiento hasta el final, aparece la posibilidad de que, desde la perspectiva subjetiva, la experiencia nunca termine. No porque el cuerpo sea indestructible, sino porque la experiencia solo puede continuar en aquellas ramas donde, por definición, continúa. Esta idea no es intuitiva. Tampoco es reconfortante. Implica que la continuidad de la experiencia podría llevarnos a estados cada vez más extraños, cada vez menos probables, a medida que las ramas más normales dejan de contener un observador consciente. Pero aún no estamos ahí. Antes de cruzar ese umbral, es necesario entender que nada de lo que hemos descrito viola las leyes conocidas de la física. No hemos introducido nuevos postulados. No hemos modificado las ecuaciones. Solo hemos seguido sus consecuencias de manera coherente. La incomodidad no proviene de la teoría. Proviene de nuestras expectativas. Esperamos que la realidad sea única. Esperamos que la experiencia termine de la misma forma que termina una función matemática. Esperamos que el final sea un punto claro. La mecánica cuántica no promete nada de eso. En su nivel más profundo, la teoría solo describe posibilidades que evolucionan de manera determinista. No selecciona una historia principal. No designa un observador privilegiado. Todo lo que puede ocurrir, ocurre. Y dentro de ese todo, la experiencia sigue su propio camino silencioso. Este es el cierre del primer acto. Hemos construido el marco conceptual necesario. Un universo que se ramifica. Observadores que existen dentro de esas ramas. Una diferencia fundamental entre lo que se describe desde fuera y lo que se vive desde dentro. A partir de aquí,
el camino se vuelve más estrecho. En el siguiente acto, comenzaremos a examinar qué ocurre cuando aplicamos este marco a situaciones reales, a escalas humanas, donde la intuición se resiste y las implicaciones dejan de ser abstractas. Por ahora, basta con una última reflexión. Tal vez la pregunta no sea ¿por qué morimos? Tal vez la pregunta sea ¿desde dónde podemos observar ese final? Hasta ahora hemos hablado de ideas abstractas, ramas del universo, observadores internos, continuidad de la experiencia. Todo esto puede parecer distante, casi filosófico. Pero el verdadero peso de estas ideas aparece cuando dejamos de pensar en sistemas ideales y comenzamos a pensar en situaciones humanas reales, donde el cuerpo, el tiempo y el riesgo forman parte de la experiencia cotidiana. La mecánica cuántica no distingue entre escalas. Las mismas leyes que gobiernan partículas subatómicas gobiernan, en principio, los procesos que ocurren en nuestros cuerpos, neuronas, sinapsis, reacciones químicas. Todo está construido sobre interacciones cuánticas. La diferencia no es de naturaleza, sino de complejidad. Esto significa que la continuidad de la experiencia no es un problema abstracto. Es un problema encarnado. Imaginemos un escenario sencillo. Una persona se enfrenta a un evento potencialmente letal. Desde el punto de vista clásico, el resultado es claro: sobrevive o muere. Desde el punto de vista estadístico, podemos asignar probabilidades a cada desenlace. La mayoría de las veces, estas probabilidades coinciden razonablemente bien con lo que ocurre. Pero en un universo cuántico, el evento no produce un único resultado. Produce una superposición de resultados. En algunas ramas, la persona sobrevive. En otras, no. Desde fuera, esta descripción es completa. No falta nada. Desde dentro, sin embargo, la experiencia solo puede continuar en aquellas ramas donde el cuerpo sigue funcionando de manera suficiente como para sostener la conciencia. Este detalle transforma por completo la interpretación del riesgo. No se trata de negar el peligro. Desde fuera, el peligro es real y mensurable. Personas mueren. Estadísticamente, el desenlace fatal domina. Pero desde dentro, la experiencia nunca puede encontrarse en una rama donde no hay experiencia. Esto no significa que la persona sienta que es inmortal. No hay ninguna señal interna que indique que algo extraordinario está ocurriendo. La experiencia continúa de manera normal, momento a momento, sin conciencia de las ramas descartadas. Aquí aparece una inquietud sutil. Si la experiencia siempre continúa en alguna rama, incluso cuando las probabilidades son extremadamente bajas, entonces la trayectoria subjetiva podría desviarse progresivamente hacia escenarios cada vez más improbables. No de manera brusca, sino lentamente, acumulando pequeñas excepciones, pequeñas coincidencias, pequeñas supervivencias inesperadas. Desde fuera, estas trayectorias son rarísimas. Desde dentro, son simplemente la única experiencia posible. Este razonamiento no implica que la vida se vuelva invulnerable. El cuerpo sigue siendo frágil. El envejecimiento ocurre. Las enfermedades aparecen. Las lesiones se acumulan. Pero en cada uno de estos procesos existen múltiples resultados posibles. Algunos ligeramente mejores, otros peores. La continuidad de la experiencia selecciona, de manera silenciosa, aquellos en los que la conciencia sigue existiendo. Este punto suele generar resistencia, incluso entre quienes aceptan la interpretación de muchos mundos, porque parece introducir una especie de sesgo subjetivo en un universo que, en teoría, no privilegia ningún resultado. Pero este sesgo no es físico. No altera las probabilidades, no cambia las ecuaciones, es simplemente una consecuencia de lo que significa experimentar algo desde dentro.
La experiencia no puede saltar a una rama donde no existe. Por lo tanto, todas las ramas sin experiencia son irrelevantes desde el punto de vista subjetivo. Este contraste entre descripción externa e interna comienza a tener consecuencias perturbadoras cuando se extiende a lo largo del tiempo. Si la experiencia continúa siempre que exista una rama coherente donde pueda continuar, entonces el paso del tiempo no garantiza un final experiencial. Garantiza, en cambio, una deriva hacia estados cada vez menos comunes, cada vez más frágiles, cada vez más extraños. No estamos hablando de milagros espectaculares. Estamos hablando de pequeñas desviaciones acumuladas, diagnósticos que resultan ser menos graves de lo esperado, accidentes que no tienen las consecuencias previstas, recuperaciones improbables, pero no imposibles. Desde fuera, estas historias son excepciones estadísticas. Desde dentro, son la única historia que puede ser vivida. Este razonamiento no es una invitación a la imprudencia. No sugiere que el riesgo desaparezca. Desde fuera, el riesgo es absoluto. Desde dentro, la experiencia no tiene acceso a su propio final. Esta diferencia crea una tensión profunda entre la forma en que evaluamos el mundo y la forma en que lo vivimos. En este punto, muchos sienten una incomodidad creciente. La idea de una continuidad indefinida de la experiencia no suena a promesa. Suena a algo más ambiguo, algo que no hemos elegido, pero que podría ser inevitable si las leyes de la física funcionan de cierta manera. Aún no hemos nombrado esta idea por completo. Aún no hemos explorado sus consecuencias más extremas. Estamos avanzando con cuidado, paso a paso, porque las conclusiones precipitadas suelen ser las más engañosas. En la siguiente parte, nos adentraremos aún más en esta tensión. Exploraremos qué ocurre cuando la continuidad de la experiencia se enfrenta al envejecimiento, al deterioro y a la pérdida progresiva de las condiciones que consideramos normales. Por ahora, basta con reconocer esto. En un universo cuántico, sobrevivir y experimentar no son exactamente la misma cosa. Para comprender mejor hasta dónde puede llegar esta continuidad de la experiencia, debemos hablar del tiempo. No del tiempo como lo marcan los relojes, sino del tiempo tal como es vivido. La física describe el tiempo como una dimensión, una coordenada más en el tejido del universo. La experiencia, en cambio, lo vive como una secuencia. Una hora que se transforma suavemente en el siguiente. Esta diferencia es crucial. Desde fuera, una vida humana tiene una duración finita. Podemos señalar su inicio y su final. Podemos medirla, compararla, colocarla en una línea temporal objetiva. Desde dentro, la experiencia nunca vive su propio final. Solo vive una sucesión de presentes, cada uno reemplazado por el siguiente. En un universo clásico, esta diferencia no tiene consecuencias profundas. El final llega, la secuencia se interrumpe, y no hay nada más que decir. Pero en un universo cuántico ramificado, la situación es distinta. Cada instante vivido corresponde a un estado físico concreto del cerebro y del cuerpo. Ese estado, como cualquier otro sistema físico, puede evolucionar de múltiples maneras posibles. Algunas conducen a la continuidad de la experiencia, otras no. A medida que pasa el tiempo, el número de posibles trayectorias se multiplica. La mayoría de ellas conducen al deterioro, al fallo de sistemas, a la interrupción de la conciencia. Otras, mucho menos probables, permiten que la experiencia continúe, aunque sea en condiciones cada vez más limitadas. Desde fuera, el envejecimiento es un proceso claro y bien descrito. La probabilidad de fallo aumenta. Los sistemas pierden estabilidad. Las excepciones se vuelven raras. Desde dentro, la experiencia no puede encontrarse en trayectorias donde ya no existe.
Esto sugiere una idea inquietante. La continuidad de la experiencia no garantiza una vida saludable, ni una vida larga en términos clásicos. Garantiza únicamente que la experiencia siga ocurriendo en alguna forma, mientras exista una trayectoria física coherente que la sostenga. Con el tiempo, estas trayectorias podrían volverse extremadamente atípicas. No estamos hablando de juventud eterna. Estamos hablando de persistencia en condiciones marginales, de estados donde el cuerpo funciona apenas lo suficiente, de adaptaciones improbables, de equilibrios frágiles que desde fuera parecerían insostenibles. Este punto suele ser malinterpretado como una promesa de inmortalidad en el sentido popular. No lo es. Es, en muchos aspectos, una idea mucho más oscura. No ofrece un final claro. No ofrece una resolución. Ofrece una continuidad que puede volverse cada vez más extraña. Desde fuera, estas trayectorias forman un conjunto cada vez más pequeño. Desde dentro, siguen siendo todo lo que hay. Aquí aparece una pregunta ética y filosófica inevitable. ¿Es deseable una continuidad de la experiencia sin garantías de calidad? ¿Tiene sentido hablar de vida cuando lo que persiste es solo la mínima estructura necesaria para sostener la conciencia? La física no responde a estas preguntas. Solo muestra que, bajo ciertas interpretaciones, estas situaciones no están excluidas. La incomodidad que genera esta idea no es accidental. Toca una expectativa profunda, que el tiempo conduce naturalmente a un cierre, a un descanso final. La mecánica cuántica no promete ese descanso. Promete, en cambio, una proliferación de posibilidades, algunas de las cuales pueden sostener la experiencia más allá de lo que consideramos razonable o natural. A medida que avanzamos en este razonamiento, es importante recordar que no estamos describiendo un destino inevitable. Estamos describiendo una consecuencia lógica de ciertas suposiciones. Si esas suposiciones son correctas o no, es una cuestión abierta. Muchos físicos argumentan que este tipo de razonamiento extrapola demasiado, que ignora efectos aún desconocidos, que la conciencia podría no ser tan fácilmente separable de condiciones globales del cuerpo. Todas estas objeciones son válidas y necesarias, pero incluso al aceptarlas, queda un residuo inquietante. Mientras exista alguna forma en la que la experiencia pueda continuar, esa forma no puede ser descartada por completo. Y mientras no podamos definir con precisión qué condiciones son absolutamente necesarias para la experiencia, no podemos trazar un límite claro. En la siguiente parte, examinaremos una objeción frecuente: la idea de que la probabilidad, al final, debe imponerse incluso sobre la experiencia subjetiva. Analizaremos por qué esta objeción, aunque razonable, no resuelve completamente la paradoja. Por ahora, basta con reconocer esto. El tiempo, tal como lo vivimos, puede no estar alineado con el tiempo tal como lo calcula la física. Llegados a este punto, aparece una objeción que parece cerrar el problema de forma elegante, una objeción que muchos consideran definitiva. Si las ramas donde la experiencia continúa son cada vez más improbables, ¿no debería la probabilidad, tarde o temprano, imponerse? ¿No debería la experiencia terminar, simplemente porque las trayectorias que la sostienen se vuelven prácticamente inexistentes? Esta objeción es razonable. De hecho, es casi inevitable. En nuestra vida cotidiana, confiamos en la probabilidad como una guía fiable. Sabemos que eventos extremadamente improbables casi nunca ocurren. Sabemos que, a gran escala, las estadísticas funcionan. Los aviones no caen del cielo al azar. Los relojes no se detienen sin motivo. El mundo parece estable precisamente porque las probabilidades se cumplen. Pero aquí es donde la mecánica cuántica introduce una diferencia sutil.
La probabilidad describe la frecuencia de resultados en un conjunto de observadores, no la vivencia de un observador individual. En la mayoría de los contextos, esta distinción no importa, porque los conjuntos y las trayectorias individuales coinciden de manera aproximada. En un universo ramificado, esa coincidencia ya no está garantizada. Imaginemos un proceso que se repite muchas veces. En cada repetición, existe una probabilidad altísima de que la experiencia se interrumpa y una probabilidad ínfima de que continúe. Desde fuera, el resultado es claro. Casi todas las trayectorias terminan. El conjunto de trayectorias que continúan es insignificante. Pero desde dentro, mientras exista al menos una trayectoria coherente en la que la experiencia continúe, esa trayectoria no puede ser descartada por la experiencia misma. No hay acceso interno a la estadística global. No hay manera de sentir que una trayectoria es improbable. La experiencia no lleva consigo una etiqueta de probabilidad. Este punto suele generar una sensación de paradoja. Parece que estamos permitiendo que lo improbable domine lo vivido. Pero en realidad, no estamos diciendo que lo improbable sea común. Estamos diciendo que, desde el punto de vista de la experiencia, lo común y lo improbable no se distinguen mientras ambos permitan la continuidad. Desde fuera, podemos afirmar con total coherencia que una trayectoria es casi imposible. Desde dentro, si esa trayectoria existe, es simplemente la realidad. Este razonamiento no elimina el papel de la probabilidad, lo limita. La probabilidad sigue describiendo el universo global. Lo que deja de describir por completo es la experiencia subjetiva. Aquí conviene hacer una pausa. Nada de esto implica que una persona pueda elegir conscientemente una rama improbable. No hay control. No hay dirección. No hay intención. La experiencia no salta hacia lo improbable. Simplemente continúa allí donde puede continuar. Este matiz es fundamental. Sin él, la idea se convierte fácilmente en fantasía o en justificación de comportamientos peligrosos. Con él, se mantiene como una reflexión estrictamente descriptiva, no normativa. Aún así, la incomodidad persiste. Si aceptamos que la probabilidad no garantiza un final experiencial, entonces debemos enfrentarnos a la posibilidad de trayectorias subjetivas extremadamente largas, sostenidas por cadenas de eventos cada vez más raros. Desde fuera, estas trayectorias son prácticamente inexistentes. Desde dentro, son la única experiencia disponible. Esta divergencia entre lo que ocurre casi siempre y lo que se experimenta es una de las consecuencias más difíciles de aceptar de la mecánica cuántica llevada hasta sus últimas implicaciones. Muchos intentan resolver esta tensión introduciendo nuevos supuestos. Por ejemplo, que la conciencia requiere condiciones globales específicas que inevitablemente fallan. O que existe algún tipo de colapso objetivo que elimina ramas extremadamente improbables. O que la interpretación de muchos mundos no es correcta. Estas posibilidades existen y no deben descartarse. Pero mientras no tengamos una teoría completa de la conciencia ni una evidencia clara de un mecanismo que seleccione una única rama, la tensión permanece. La física, tal como la conocemos hoy, no ofrece un criterio claro para decir, a partir de aquí, la experiencia debe terminar. Ofrece probabilidades, ofrece dinámicas, ofrece ecuaciones, no ofrece un punto final subjetivo garantizado. Este vacío conceptual es lo que hace que la idea que estamos explorando resulte tan perturbadora. No porque afirme algo con certeza, sino porque muestra que nuestra certeza habitual sobre el final puede no estar tan bien fundamentada como creemos. En la siguiente parte, nos acercaremos aún más al núcleo del problema.
Examinaremos cómo esta continuidad de la experiencia, llevada al extremo, conduce a una idea que muchos consideran inaceptable, pero que surge de manera casi inevitable si seguimos el razonamiento hasta el final. Por ahora, basta con reconocer esto. La probabilidad describe el mundo, pero la experiencia no siempre lo obedece de la forma que esperamos. Ahora estamos lo suficientemente cerca del núcleo como para sentir su gravedad. Todo lo que hemos construido hasta aquí converge en una idea que muchos prefieren no formular explícitamente. No porque sea confusa, sino porque es clara de una manera incómoda. Si la experiencia solo puede continuar allí donde existen condiciones físicas para sostenerla, y si el universo permite múltiples trayectorias, entonces la continuidad subjetiva no está gobernada por lo que es típico, sino por lo que es posible. Esta simple frase contiene una consecuencia profunda. La experiencia no sigue al promedio. Desde fuera, el promedio domina. Las curvas estadísticas describen lo que ocurre casi siempre. Las excepciones se diluyen. Pero la experiencia no se distribuye entre observadores. No se reparte. No se promedia. Existe como una única línea continua, sin acceso a las trayectorias que no puede habitar. Este contraste se vuelve especialmente inquietante cuando consideramos el largo plazo. Imaginemos una secuencia muy extensa de eventos, cada uno con una probabilidad pequeña pero no nula de permitir la continuidad de la experiencia. En el conjunto total de trayectorias, casi todas terminan relativamente pronto. Sin embargo, mientras exista al menos una trayectoria coherente que continúe, esa trayectoria no puede ser descartada desde dentro. Con el tiempo, esta selección silenciosa empuja la experiencia hacia regiones del espacio de posibilidades que parecen cada vez menos humanas. No porque algo elija esas regiones, sino porque son las únicas que permanecen disponibles para la experiencia. Este proceso no tiene un punto de detención evidente. No hay una señal interna que indique que la continuidad debería cesar. No hay un marcador físico que diga hasta aquí. Mientras exista alguna configuración que sostenga la experiencia, por frágil que sea, esa configuración sigue siendo una opción válida en la descripción completa del universo. Desde fuera, estas configuraciones son casi irrelevantes. Desde dentro, se convierten en el único mundo. Este es el momento en el que muchas personas sienten una resistencia visceral. La idea de una continuidad indefinida de la experiencia no se parece a la inmortalidad que solemos imaginar. No hay promesa de bienestar. No hay garantía de identidad intacta. No hay un yo preservado de manera clara. Hay, en cambio, una persistencia mínima. Una continuidad que podría implicar cambios profundos en la forma en que se experimenta el mundo. Estados cada vez más extraños. Condiciones límite. Experiencias que, desde fuera, parecerían incompatibles con lo que llamamos vida normal. Nada de esto requiere suponer milagros. Requiere únicamente aceptar que la física permite trayectorias extremadamente raras, pero no imposibles. Aquí aparece una pregunta inquietante. Si esta continuidad es posible, ¿es correcto llamarla inmortalidad? ¿O se trata de algo distinto, algo que no encaja en nuestras categorías habituales? El lenguaje comienza a fallar. Las palabras vida y muerte parecen insuficientes para describir una experiencia que no tiene un final claro, pero tampoco una forma estable. Este es el límite del segundo acto. Hemos llegado a un punto donde la idea central está casi a la vista, pero aún no ha sido nombrada plenamente. Sentimos su presencia en las consecuencias, en las tensiones, en las paradojas que se acumulan. Pero todavía no hemos cruzado el umbral. En el siguiente acto, finalmente lo haremos. Examinaremos esta idea directamente. Le pondremos nombre.
Analizaremos su origen preciso dentro de la física moderna y exploraremos por qué tantos científicos la consideran profundamente problemática, incluso peligrosa desde el punto de vista conceptual. Por ahora, basta con aceptar esta imagen provisional, un universo donde casi todo termina, y una experiencia que, silenciosamente, sigue adelante allí donde aún puede existir. Ha llegado el momento de dar el primer giro. Hasta ahora hemos hablado de consecuencias sin nombrar explícitamente la idea que las conecta. Lo hemos hecho a propósito, porque una vez que se pronuncia, ya no es posible volver atrás con la misma inocencia conceptual. La idea existe desde hace décadas, escondida en artículos técnicos, discusiones marginales y notas al pie de la física teórica. No es una teoría independiente ni una ley nueva. Es una consecuencia extrema de una interpretación concreta de la mecánica cuántica aplicada a la experiencia consciente. Se la conoce como inmortalidad cuántica. El nombre es engañoso. Sugiere invulnerabilidad, eternidad, triunfo sobre la muerte. Nada de eso está garantizado aquí. De hecho, el término fue elegido más por provocación que por precisión. Lo que describe no es la inmortalidad del cuerpo, sino la continuidad de la experiencia desde la perspectiva del observador. La formulación original surge de un experimento mental. Imagina un sistema cuántico acoplado directamente a la vida de un observador. El sistema tiene dos posibles resultados: uno en el que el observador sobrevive y otro en el que no. Según la interpretación de muchos mundos, ambos resultados ocurren, cada uno en su propia rama del universo. Desde fuera, el observador muere en la mayoría de las ramas. Desde dentro, la experiencia solo puede continuar en aquellas donde el observador sigue existiendo. Este razonamiento, llevado a su extremo, conduce a una afirmación inquietante. Desde la perspectiva subjetiva, el observador nunca experimenta su propia muerte. No porque la muerte no ocurra, sino porque no puede ser experimentada. Este es el primer gran giro del tercer acto. La inmortalidad cuántica no afirma que siempre sobrevivimos. Afirma que siempre experimentamos sobrevivir, mientras exista al menos una rama donde la experiencia continúe. Esta distinción es sutil, pero fundamental. Desde fuera, la teoría no cambia nada. Las estadísticas siguen siendo válidas. Las personas mueren. Las probabilidades se cumplen. El mundo no se llena de individuos invencibles. Desde dentro, sin embargo, la narrativa es distinta. La experiencia subjetiva no tiene acceso a las ramas donde termina. Solo puede existir donde continúa. Este punto es el que provoca rechazo inmediato. Parece violar el sentido común. Parece introducir una especie de privilegio injustificado del observador. Pero, al examinarlo con cuidado, vemos que no introduce ningún mecanismo nuevo. No hay selección activa. No hay voluntad. No hay dirección. Hay simplemente una restricción lógica. No puede haber experiencia de la no experiencia. Muchos críticos señalan que este razonamiento confunde la descripción en primera persona con la descripción en tercera persona. Y tienen razón. Esa confusión es precisamente el núcleo del problema. La física describe el mundo en tercera persona. La experiencia ocurre en primera persona. La inmortalidad cuántica aparece en la intersección incómoda entre ambas. Aquí es importante aclarar algo más. La inmortalidad cuántica no es una predicción comprobable. No es un experimento que podamos realizar de manera ética o controlada. Es un límite conceptual. Una consecuencia que surge cuando llevamos ciertas ideas hasta el final sin detenernos por incomodidad. Por eso muchos físicos la consideran una señal de que algo falta en nuestra comprensión. Tal vez la interpretación de muchos mundos no sea correcta.
Tal vez la conciencia no pueda tratarse como un proceso físico ordinario. Tal vez exista algún tipo de colapso objetivo aún desconocido. Todas estas posibilidades están abiertas. Pero mientras no tengamos una teoría que las confirme, la inmortalidad cuántica permanece como una sombra lógica, no como una verdad, sino como una pregunta que no desaparece. Este primer giro no pretende convencernos de nada. Pretende mostrar que, bajo ciertas suposiciones ampliamente discutidas en la física moderna, la idea de un final absoluto de la experiencia no está garantizada. No es una promesa, es una grieta. En la siguiente parte, exploraremos el segundo gran giro. ¿Por qué esta continuidad, incluso si fuera real, no se parecería en nada a lo que intuitivamente llamaríamos una bendición? ¿Y por qué algunos consideran que esta idea es más perturbadora que reconfortante? Por ahora, basta con aceptar esto. La física moderna no promete que vivamos para siempre, pero tampoco promete que podamos experimentar nuestro propio final. Una vez que la idea de la inmortalidad cuántica ha sido formulada con claridad, aparece una reacción casi inmediata. No es entusiasmo, no es alivio, es una incomodidad profunda. Algo en esta continuidad de la experiencia no encaja con nuestras expectativas más básicas sobre lo que significa vivir. El problema no es la duración. Durante siglos, los seres humanos han soñado con vivir más tiempo, con extender la vida, con retrasar el final, con permanecer. Pero casi siempre, esos sueños incluyen una condición implícita: que la vida prolongada conserve algo reconocible, algo valioso, algo humano. La inmortalidad cuántica no ofrece ninguna de esas garantías. Desde fuera, como ya hemos visto, no ocurre nada extraordinario. El envejecimiento sigue su curso. Las probabilidades no se alteran. Las ramas donde el cuerpo falla se multiplican. Desde dentro, la experiencia continúa únicamente en aquellas donde todavía puede continuar, aunque sea de forma mínima. Este es el segundo gran giro del tercer acto. La continuidad de la experiencia no implica continuidad de identidad en el sentido habitual. A medida que el tiempo avanza, las trayectorias que permiten la experiencia se vuelven cada vez más atípicas. No solo en términos de salud física, sino también en términos de coherencia psicológica. El cerebro es un sistema físico. Sus estados dependen de condiciones muy específicas. Cuando esas condiciones se deterioran, la experiencia que emerge de ellas también cambia. La inmortalidad cuántica, si fuera real, no implicaría una línea clara de recuerdos, personalidad y sentido del yo extendiéndose indefinidamente. Implicaría, en cambio, una deriva, una continuidad fragmentada, una experiencia que persiste, pero que puede transformarse de maneras difíciles de reconocer desde nuestra perspectiva actual. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto una experiencia transformada sigue siendo yo? Si la continuidad se mantiene solo en un sentido técnico, físico, pero pierde la estructura que asociamos con la identidad, ¿podemos seguir hablando de supervivencia? La física no responde a estas preguntas. No tiene por qué hacerlo. Su tarea no es proteger nuestras intuiciones, sino describir lo que es posible. Y lo que parece posible, bajo ciertas interpretaciones, es una continuidad que no se parece en nada a una vida extendida de forma saludable. Este es uno de los motivos por los que muchos científicos encuentran la idea profundamente perturbadora. No ofrece consuelo, no ofrece sentido, no ofrece propósito, solo ofrece persistencia. Una persistencia que puede conducir a estados cada vez más extraños, más limitados, más alejados de lo que consideramos una experiencia plena. Desde fuera, estas trayectorias son irrelevantes. Desde dentro, son inevitables si no existe un mecanismo que ponga un límite claro.
Aquí aparece otra objeción frecuente. Tal vez, se argumenta, la conciencia requiere una complejidad mínima que no puede mantenerse indefinidamente. Tal vez exista un umbral por debajo del cual ya no hay experiencia alguna. Si ese umbral existe y es absoluto, entonces la continuidad subjetiva tendría un final. Esta es una posibilidad real. Pero, nuevamente, no tenemos una teoría que defina ese umbral con precisión. No sabemos exactamente qué configuraciones físicas son suficientes para sostener la experiencia y cuáles no. Mientras exista incertidumbre, la posibilidad de trayectorias marginales permanece abierta. Esto nos lleva a una conclusión incómoda. La inmortalidad cuántica no es una promesa deseable. Es una consecuencia lógica que, si fuera correcta, tendría implicaciones éticas, filosóficas y existenciales difíciles de aceptar. No nos libera del miedo a la muerte. Lo transforma en algo más difuso. En lugar de un final claro, introduce la posibilidad de una continuidad sin resolución. En la siguiente parte, comenzaremos a cerrar el círculo. Examinaremos por qué muchos consideran que la inmortalidad cuántica es menos una predicción sobre el mundo y más una señal de que nuestra comprensión de la conciencia y la mecánica cuántica está incompleta. Por ahora, basta con reconocer esto. A veces, la idea más inquietante no es que todo termine, es que algo continúe sin un final claro. Cuando una idea persiste durante décadas sin ser refutada, pero tampoco confirmada, suele cumplir una función particular dentro de la ciencia. No actúa como una respuesta, sino como una señal. Indica que hay una tensión no resuelta entre conceptos fundamentales. La inmortalidad cuántica pertenece a esta categoría. Muchos físicos no la toman como una descripción literal del destino humano, sino como un síntoma. Una consecuencia extrema que surge cuando intentamos combinar dos dominios que aún no encajan del todo: la mecánica cuántica y la experiencia consciente. La mecánica cuántica es extraordinariamente precisa. Describe el comportamiento de la materia y la energía con una exactitud sin precedentes. Pero guarda silencio sobre la conciencia. No dice qué es. No explica cómo surge. Simplemente asume que los observadores existen y registran resultados. Por otro lado, la experiencia consciente es el hecho más inmediato que tenemos. Todo lo que sabemos del universo pasa a través de ella. Y, sin embargo, no tenemos una teoría física completa que la incorpore de manera natural. La inmortalidad cuántica aparece exactamente en esta brecha. Si tratamos a la conciencia como un proceso físico ordinario, sujeto a las leyes cuánticas, entonces las consecuencias que hemos explorado parecen difíciles de evitar. Si, en cambio, la conciencia requiere algo más, algo que no se preserve en trayectorias extremas, entonces la continuidad subjetiva tendría un límite. Ambas opciones son profundas. Ninguna es cómoda. Este es el punto en el que muchos científicos adoptan una postura pragmática. Señalan que la interpretación de muchos mundos no es la única posible. Existen otras interpretaciones de la mecánica cuántica que no conducen a estas consecuencias. Colapsos objetivos, teorías con variables ocultas, enfoques relacionales. Cada una resuelve algunos problemas y crea otros. La inmortalidad cuántica no demuestra que la interpretación de muchos mundos sea correcta. Tampoco demuestra que sea incorrecta. Simplemente muestra que, si la tomamos en serio y la extendemos hasta el dominio de la experiencia, aparecen conclusiones difíciles de aceptar. Desde esta perspectiva, la idea cumple una función valiosa. Nos obliga a preguntar qué estamos asumiendo sin darnos cuenta. Nos obliga a examinar qué entendemos por observador, por experiencia, por final.
Nos recuerda que nuestras intuiciones están moldeadas por un mundo clásico, no por la estructura profunda de la realidad. Tal vez, al final, la inmortalidad cuántica no sea una predicción sobre el futuro, sino un espejo, un reflejo de nuestra incomodidad al aceptar que la física moderna no encaja fácilmente con nuestra forma de experimentar el mundo. Esto no la hace inútil. Al contrario, las ideas que incomodan suelen ser las que empujan la ciencia hacia adelante. A lo largo de la historia, conceptos como la relatividad del tiempo, la indeterminación cuántica o la curvatura del espacio parecían absurdos antes de ser aceptados. No porque fueran falsos, sino porque desafiaban intuiciones profundamente arraigadas. La inmortalidad cuántica podría pertenecer a esta familia, o podría ser descartada en el futuro como una extrapolación excesiva. Aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que señala un límite, un punto donde nuestras teorías actuales dejan de ofrecernos respuestas claras. En la última parte, no intentaremos resolver esta tensión. No ofreceremos una conclusión definitiva. Haremos algo más sencillo y quizás más honesto. Observaremos el silencio que queda cuando la ciencia llega a sus propios bordes. Por ahora, basta con aceptar esto. Algunas ideas no están destinadas a ser creídas. Están destinadas a ser pensadas. Al final de este recorrido no hay una revelación espectacular. No hay una frase que cierre todas las preguntas ni una certeza que tranquilice. Hay, en cambio, una comprensión más silenciosa de dónde terminan nuestras explicaciones y dónde comienza el misterio. La inmortalidad cuántica, tomada en su forma más honesta, no nos dice que viviremos para siempre. Tampoco nos dice que no lo haremos. Nos muestra algo más sutil, que la física moderna no garantiza un final experiencial de la misma manera en que garantiza leyes, probabilidades y dinámicas. La muerte, tal como la describimos científicamente, es un evento externo. Es algo que observamos en otros, algo que medimos, registramos y analizamos. La experiencia, en cambio, es interna. No puede observar su propia ausencia. No puede dar testimonio de su final. Esta asimetría es real, independientemente de la interpretación que adoptemos. Incluso si la inmortalidad cuántica resultara ser incorrecta como descripción literal, la pregunta que plantea permanece. ¿Qué significa realmente terminar desde el punto de vista de la experiencia? ¿Es un evento? ¿O es simplemente el límite de lo que puede ser vivido? La física, hasta ahora, no ofrece una respuesta definitiva. Quizás el universo tenga un mecanismo que cierre todas las trayectorias conscientes. Quizás exista un umbral claro, aún desconocido, más allá del cual no hay experiencia posible. O quizás la continuidad subjetiva sea una consecuencia inevitable de leyes que no fueron diseñadas para acomodar nuestras intuiciones. No lo sabemos. Y reconocer ese no lo sabemos no es una debilidad. Es una forma de honestidad intelectual. A lo largo de este podcast, no hemos intentado convencerte de una teoría. Hemos intentado mostrar cómo una idea aparentemente absurda surge de manera natural cuando seguimos ciertas suposiciones hasta el final. No porque queramos que sea verdad, sino porque la lógica nos lleva allí si no nos detenemos antes. Este es, en muchos sentidos, el verdadero valor de la inmortalidad cuántica. No como promesa, no como amenaza, sino como recordatorio, un recordatorio de que nuestra experiencia del mundo no es una guía infalible para su estructura profunda, de que el universo no está obligado a ajustarse a lo que nos resulta cómodo o intuitivo, y de que algunas preguntas, por ahora, no tienen una respuesta clara. Tal vez el final de la experiencia exista, tal vez no. Pero mientras vivimos, mientras pensamos,
Mientras observamos, lo único que tenemos es esta continuidad silenciosa de momentos que se suceden uno a otro. Una hora, y luego otro. La física puede describir cómo se transforma el universo entre esos momentos. Puede decirnos qué es probable y qué no. Puede mostrarnos que la realidad es más extraña de lo que imaginábamos. Lo que no puede hacer, al menos todavía, es decirnos cómo se siente el último instante. Quizás porque, desde dentro, nunca hay un último instante que pueda ser sentido. Y tal vez esa sea la reflexión final más honesta que podemos dejar flotando, sin resolverla, como una pregunta abierta en la quietud del pensamiento. No para asustar, no para consolar, sino para recordar que existir, incluso por un momento, ya es una de las cosas más extrañas que el universo permite.